Muy buenos días a todos, buenas tardes, tal vez a algunos. Mi nombre es Jesús Hernández y junto con mi compañera Maritza Mera vamos a compartir con ustedes una serie de información, conocimiento, prácticas que nos gustaría, que nos interesa que conozcan y que nos gustaría que desarrollen y aprendan para poder desarrollar en sus propios proyectos. Entonces, la agenda del día de hoy está compuesta por varios temas, un poco recorrer el programa, en qué consiste, platicarles de una estrategia que en la sesión anterior ya no nos dio tiempo para cubrir en detalle, que se llama Fabric in a Day, bueno, saber qué significa esto, cuál es la oportunidad y el beneficio que ustedes pueden lograr con esta estrategia para quienes no lo conozcan. Después entraremos ya en materia de la sesión, donde Maritza nos platicará en breve general, una visión general de todo lo que es Fabric, y en sesiones posteriores profundizaremos en varios de estos temas. Después regresaremos conmigo, donde les daré una pequeña demostración de mucho de lo que Mari les haya comentado durante esos 30 minutos para cerrar con preguntas y respuestas. Sin embargo, sería básicamente para resolver las preguntas que no hayamos atendido durante la llamada, pero también está con nosotros Juan Jovet, es parte del equipo y junto con Mari y yo les podremos contestar las preguntas que pongan en el chat o si lo prefieren, levantar la mano y solicitar la palabra para hacer su pregunta directamente, como ustedes lo prefieran, pero tratemos de hacerlo lo más interactivo posible. Y como hicimos la sesión anterior, como para romper un poquito el hielo, me gustaría iniciar con unas par de preguntas para conocerlos, para estar más en tono de lo que estamos haciendo. Entonces, la primera pregunta que les quiero hacer es si me pudieran poner una palabra, ¿cuál es su estado de ánimo el día de hoy? Si están felices, están contentos, están nerviosos, están ansiosos, entusiasmados, vaya, que nos compartan un poquito esa parte, por favor. ¿Nadie se anima? ¿Sí la ven? ¿Sí ven la pregunta? Ah, feliz. Muy bien, muchas gracias. Vamos un par de minutos. Y más. Bueno, creo que están de manera se encuentra feliz. Qué bueno, me da mucho gusto escuchar esa parte. Eh, una segunda pregunta, y bueno, las preguntas van a quedar abiertas si las quieren ir contestando. Es un poco como conocimiento general, se me hace interesante quién de ustedes tiene idea de qué es lo que se celebra el día de hoy, el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, Día Internacional del Jazz o Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Como ven, esos son temas globales, no es exclusivo de un solo país de Latinoamérica, por lo cual a lo mejor algunos saben, algunos no saben, la verdad yo no sabía cuando me propusieron esta pregunta, pero sería interesante saber quiénes conocen. ¿Ok? A ver, ahí bastantes personas sí tienen conocimiento de lo que es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Bueno, ya di la respuesta. Muchas gracias para quienes participaron. Y ya nada más por último, un poco más en materia, si me pudieran comentar cuál es la característica o concepto de Microsoft Fabric que les parece más interesante. Aquí yo creo que va a depender de lo que hoy en día uno hace en su perspectiva diaria. Si ven es elección múltiple, opción múltiple o selección múltiple. Si es más de una, pues también puede ser, es válido, ¿no? Ok, buenísimo. La mayoría le interesa la integración de los tres productos principales, que es Power BI, Synapse y Data Factory. Excelente. Esa es parte de la visión principal que tenemos con Microsoft Fabric. Bueno,
Yo agradezco mucho las respuestas. Van a quedar abierta el cuestionario por si quieren contestar más adelante. Y entonces me gustaría comenzar un poco con el tema del día de hoy, los temas del día de hoy. Eh, Recordando un poco el objetivo de las sesiones. eh, Nos interesa ayudar y entrenar o habilitar a nuestros socios de Latinoamérica, por lo cual es una serie de sesiones. Esta es la segunda, pero cada semana estamos teniendo una diferente. Nos faltan, junto con esta, 3 más, para lo cual les invito a que compartan e inviten a sus compañeros o a quien consideren les es de valor, de acuerdo a lo que sigue o lo que vamos a estar viendo. Eh, Vamos a, tenemos aquí una formita donde pueden compartir. Voy a pegarles el chat en unos minutos para que en el chat voy a pegarle el link a la forma para que puedan registrarse o puedan continuar expandiendo estas invitaciones. Y recordarles que nuestra siguiente sesión va a ser el día 6 de mayo, donde vamos a entrar en el tema de Data Warehouse y seguirán 2 más, donde sería la implementación de un Data Warehouse y trabajando con modelos semánticos y administrando Microsoft Fabric. Entonces, lo que hoy quiero compartir brevemente, además quiero ver que no esté adelantando. También hacerles el conocimiento que viene en el 29 de mayo para Américas, en la zona horaria del Pacífico. Vamos a ejecutar un evento pensado para los equipos de ventas. Eh, Les voy a poner el link también en el chat para que inviten a sus equipos comerciales, para que también estén en sintonía con este equipo técnico y puedan posicionar de forma exitosa todo lo que Microsoft Fabric puede ofrecer. Y uno de los principales elementos de venta que tenemos dentro de Microsoft es algo que se llama Analytics o algo in a day. ¿Qué significa algo in a day? Pues Fabric in a day, Power BI in a day, Real Time Analytics in a day. Son sesiones ejecutadas por nuestros socios para clientes y de alguna forma identificar oportunidades para esos socios. ¿Ok? Entonces, estos eventos de in a day, workshops, se ejecutan de forma regular, son coordinados por Microsoft, es decir, Microsoft prepara y pone disponible toda la plataforma de registro, de branding, para que se ejecuten estos eventos y se les hace llegar a ciertos clientes prospectos. Pero lo que nos interesa es que lo ejecuten nuestros socios para que sea una forma de obtener generación de demanda. Y recientemente este tipo de ventas, lo que es Fabric in a Day, está siendo promocionado a través del portal de Fabric mediante notificaciones, en donde a los clientes que tienen la opción o tienen abierta la opción de recibir este tipo de mensajes, les va a aparecer cada vez que entren y esto le va a llevar al portal donde podrán registrarse. Y entonces cada uno de ustedes podrá estar auspiciando este tipo de eventos donde tendrán la interacción directa con los clientes, tanto para guiarles, asesorarles, como para proponer o presentar su oferta en lo que es Microsoft Fabric. Con esto vemos diferentes beneficios. Uno de ellos es identificar oportunidades tanto para Power BI con Dashboard in a Day, Microsoft Fabric, y también Real Time Analytics, que está dentro de la sombrilla. Esos 3 están dentro de la sombrilla de Fabric, pero son escenarios y estrategias muy diferentes. Lo que se pide para poder participar a nuestros socios y que sean elegibles es tener al menos 5 personas con ciertas certificaciones dependiendo de cada uno de estos in-a-day, ¿no? Si es un dashboard, Power BI, Data Analytics Associate o Data Scientist Associate o Data Engineer Associate, como registros para Fabric, son 2, Certified Analyst Engineer y Data Engineer Associate. Para Real Time está el Fabric Analytics Engineer Associate más
algunas habilidades para aplicación de Real-Time Intelligence, como también el Data Engineer. Entonces, si ven con Data Engineer y Analytics Engineer, pueden lograr acercarse a tener la capacidad de Fabric Analytics in a Day y Real-Time Intelligence in a Day. Estos tipos de workshops han mostrado un gran impacto y hay una muy buena recepción por parte de nuestros clientes y socios, eh, donde hay más de 350 partners, más de 13,000 eventos ejecutados y más de 400,000 clientes ya entrenados. Entonces, hay una serie de métricas importantes aquí a tener en mente del impacto que está teniendo, y lo que les diría es, se ha preparado lo más posible para poder participar. Si ya tienen todo lo que se requiere, bueno, estas son dos fechas que ya están siendo agendadas. Una es el 9 de mayo, lo que es en la zona horaria de Américas para Fabric in a Day, y Real Time Intelligence en junio 13. Bueno, a lo mejor las fechas las ven muy cortas, mas sin embargo, si comienzan esta preparación, pues estarán listos para ejecutarlas. Y bueno, por mi parte, vamos a regresar con Mari ahora, que nos comenzará a presentar lo que será ya el core de la sesión, un overview general de Microsoft Fabric. Mari, ¿quieres presentar tu pantalla? Ahí estás, gracias. Listo, muchas gracias, Jesús. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos según su zona horaria. Bueno, vamos a empezar con esta sesión del overview de Microsoft Fabric. Mi nombre es Marix Samera, soy PSA de Data and AI, y la idea de esta sesión es que podamos revisar algo del overview de los principales workloads y features y componentes que tiene Microsoft Fabric, así como también cómo nosotros podemos incorporar dentro de el concepto de Data Gravity, cómo podemos hacer cómo Microsoft Fabric nos va a ayudar a liderar esa estrategia. Y finalmente, pues vamos a revisar un demo con Jesús. Entonces, empezando un poco con el overview de Fabric, me gustaría compartirles el día de hoy que, bueno, desde el 2024 muchas organizaciones, compañías de diferentes tamaños vienen utilizando Microsoft Fabric como un producto en ambientes productivos para soportar diferentes procesos relacionados a Machine Learning, inteligencia artificial y también soluciones analíticas. Esto debido a que tenemos una plataforma unificada que nos permite poder integrar diferentes características y workloads para soportar la creación de este tipo de soluciones. Entonces, si analizamos cómo es un proceso o cómo es una arquitectura para construir una solución analítica, encontramos que este tipo de arquitecturas pueden llegar a ser bastante complejas y que podemos llegar a tener escenarios en donde las capacidades nos hacen que aumente la complejidad, por ejemplo, por los diferentes tipos de fuentes de información, así como el formato en el que podemos encontrar estos datos, así como también la complejidad que puede ser traer o mover estos datos que se encuentran desde su origen de datos y llevarlos a un data lake o a llevarlos a un espacio en donde posteriormente nosotros, por ejemplo, podamos refinar los datos, podamos hacer transformaciones para posteriormente soportar tareas analíticas a través de reportes o modelos que tengamos en un data warehouse, y finalmente poder llevar esos datos a un ambiente en donde van a poder ser consultados por los usuarios de los datos. Entonces, la analítica puede ser compleja y al mismo tiempo podemos tener un escenario muy fragmentado debido a que existen diferentes subsistemas. Generalmente en las organizaciones existen diferentes bases de datos transaccionales y también fuentes de datos, soportando diferentes subsistemas, y la integración de toda esta información o de todos estos datos puede ser bastante complejo. Es posible que para cada subsistema nosotros tengamos diferentes productos, desde diferente sistema gestor de base de datos hasta diferente tecnología sobre la cual se está alimentando transaccionalmente esa base de datos, por ejemplo. También a menudo se tiene, para poder realizar un sistema o una solución analítica, encontramos múltiples proveedores, múltiples soluciones que debemos integrar, y a veces esa integración
es muy compleja. O también puede poner en riesgo algunos temas de seguridad o el esfuerzo que debo hacer para poder integrar todas estas herramientas de diferentes proveedores puede ser muy costosa en términos de tiempo, de esfuerzo y obviamente de costos y de licenciamiento. Entonces, analizando esto, lo que buscamos es poder llegar a una arquitectura que nos permita a nosotros facilitar ese proceso de integración, ese proceso de análisis de todos los sistemas, también de comunicación, de cómo vamos a mover estos datos en el escenario en que se tengan que mover o cómo se puedan replicar, que podamos tener también una arquitectura que se adapte a lo que nosotros estamos teniendo en el escenario en que tengamos algunos workloads desplegados en un ambiente on-premise, pero también cómo podemos llevar eso a Azure y asimismo podamos tener esas arquitecturas de alguna manera centralizadas o podamos tener un solo producto que nos permita poder garantizar el acceso a esa información de forma eficiente, de forma óptima también y que nosotros podamos garantizar que vamos a tener una plataforma preparada para los retos que nos trae la analítica de por sí, pero que al mismo tiempo en esta era en la que nos encontramos de inteligencia artificial, nosotros podamos acelerar esos procesos de inteligencia artificial a partir de toda la disponibilización de nuestros datos. Entonces, para esto, dentro de Microsoft Fabric podemos decir que es una plataforma analítica que nos ofrece una experiencia unificada en un solo producto, una sola arquitectura que nos va a permitir a nosotros básicamente implementar nuestras soluciones a partir de una experiencia SaaS. Vamos a tener el concepto de tener un lake, un one lake en donde vamos a centralizar la información y adicionalmente que el formato en el que se va a almacenar estos datos que vamos a traer desde diferentes fuentes de datos va a ser un formato abierto que va a estar digamos, muy alineado a las soluciones de la industria en el caso en el que se requieran otro tipo de integraciones. Adicionalmente, vamos a poder empoderar con muchas herramientas a cada usuario del negocio o a cada usuario de los datos, porque rápidamente van a poder acceder a los datos, van a poder tener las aplicaciones o las experiencias con las cuales ya están familiarizados. Por ejemplo, si encontramos las soluciones o el workload asociado a cómo podemos soportar procesos ETL, pues mucha de esta experiencia que vamos a encontrar en Fabric Data Factory ya la encontrábamos en Data Factory como servicio independiente. Y asimismo con, por ejemplo, con Power BI o con los demás servicios que vamos a encontrar incorporados dentro de Microsoft Fabric. Adicionalmente, vamos a tener una herramienta que nos va a permitir poder hacer uso de todo el poder de la inteligencia artificial. Vamos a poder incluso para los, por ejemplo, científicos de datos o para las personas que quieran hacer exploración de los datos, vamos a poder contar con asistentes de Copilot, por ejemplo, para poder generar segmentos de código o para generar consultas que nos permitan explorar los datos y todo a partir del lenguaje natural. Por otro lado, bajo esta experiencia SaaS, básicamente vamos a tener esa experiencia en que simplemente vamos a desplegar un producto, vamos a activar una capacidad y vamos a tener un producto que ya funciona, que ya opera y que ya se va a poder vamos a poder tener la capacidad de ponerlo en producción rápidamente, porque el aprovisionamiento casi que es de forma instantánea y esto nos va a permitir que tengamos resultados rápidos, que podamos traer acelerar el proceso de traer la información, de procesarla, porque adicionalmente tenemos una interfaz que es bastante intuitiva y que se alinea a estos servicios que ya existían o de pronto a las experiencias de usuario que ya teníamos en otros servicios como Power BI, como Data Factory o como el mismo Synapse. Y todo esto básicamente vamos a tener un proceso de onboarding que podríamos decir que es casi que sin fricción, porque la experiencia de usuario va a terminar siendo casi la misma. Vamos a considerar que vamos a tener un éxito casi que de inmediato, porque el producto, al ser un servicio SaaS, va a tener características y capacidades que permiten autogestionarse y de esta manera tener un producto que es optimizado,
que se integra rápidamente a los diferentes workloads o que integra los workloads que me facilitan la construcción de una solución end-to-end, porque voy a tener las capacidades para soportar procesos ETL, voy a tener las capacidades para gestionar mis data warehouses, para soportar las tareas de ciencia de datos, de ingeniería de datos, etcétera. Al mismo tiempo voy a tener, como solamente tengo una plataforma, entonces voy a tener centralizado todo el proceso de administración. Voy a garantizar una gobernanza sobre un solo tenant. Todo lo que tiene que ver con seguridad, la administración y la gestión de accesos, privilegios, va a estar centralizada en el tenant. Y también vamos a contar con una serie de capacidades que nos van a permitir a nosotros cumplir con las políticas de cumplimiento y regulaciones que vienen incorporadas dentro del mismo Fabric. Y bueno, principalmente vamos a tener estas herramientas o vamos a poder utilizar dentro de Microsoft Fabric en esta plataforma que combina lo mejor de estos workloads que conocíamos anteriormente de forma separada, de Power BI, de Synapse Analytics, de Data Factory, para crear una sola experiencia, un software unificado en un esquema SaaS, una plataforma SaaS, que básicamente va a incorporar estos workloads que van a ser core para soportar la construcción de sistemas analíticos o de soluciones analíticas, y que cada uno de estos workloads va a estar muy enfocado en ciertos roles que intervienen dentro del desarrollo de esta solución. Por un lado vamos a tener Data Factory, que nos va a proveer más de 150 conectores para poder hacer esas conexiones a las fuentes de datos que pueden estar en la nube o pueden ser fuentes de datos que se encuentren en un escenario on-premise, para poder, a partir de, por ejemplo, una experiencia drag and drop, poder traer esos datos, poder soportar ciertas tareas de transformación de datos y poder orquestar pipelines que me permitan hacer esas transformaciones de datos. Por otro lado, vamos a tener el workload asociado a Real-Time Intelligence, que es una combinación entre Real-Time Analytics y Activator, que nos va a permitir a nosotros poder traer datos casi que en tiempo real para generar insights instantáneos, para poder también analizar patrones o analizar umbrales sobre los datos y poder tomar acciones en el momento en que se generen, por ejemplo, alertas sobre esos patrones que se logran identificar o patrones que se pueden empezar a identificar. Por otro lado, los componentes asociados a bases de datos que nos van a permitir a nosotros tener este aprovisionamiento de una forma intuitiva, y también todas las capacidades de analítica que nos va a permitir poder soportar las tareas de los ingenieros de datos, científicos de datos, y las tareas propias de administración, gestión y soporte de data warehouses. También soluciones de industrias que nos van a permitir a nosotros poder incluso tener modelos de datos asociados a dominios propios como healthcare, retail, sostenibilidad u otros escenarios a partir de estos modelos de datos que ya se van, y plantillas que se van a tener disponibles. Y bueno, con Power BI, que básicamente tenemos una herramienta de visualización o de reporting, el líder en la industria, que nos va a permitir rápidamente habilitar a los usuarios del negocio para que consulten o ganen o puedan obtener insights sobre los datos. Adicionalmente, que va a estar integrado con Microsoft 365, vamos a poder tener insights que sean útiles para el negocio. Y asimismo, vamos a poder también tener soluciones de partners que van a aprovechar todas estas ventajas, todas estas capacidades que están disponibles actualmente en Microsoft Fabric para crear extensiones o hacer más extensivo el ecosistema y que nos permita crear soluciones de analítica.
También todo el componente asociado a Copilot en Fabric, como lo decía hace un momento, nos va a permitir acelerar tanto el desarrollo de, por ejemplo, las personas que estén o los roles que estén más asociados con el desarrollo por código a nivel de generar segmentos de código que permitan acelerar, por ejemplo, la creación de una rutina o que permitan acelerar la exploración de los datos, consultando a través del lenguaje natural o haciendo a través del lenguaje natural ciertas consultas que me permiten obtener información, insights o reportes. El concepto de OneLake que me va a permitir unificar la forma en que accedo a la información y Microsoft Purview que me va a dar unas capacidades asociadas a la gobernanza, a por ejemplo a hacer la gestión de los datos sensibles, porque a partir de scans y reglas de clasificación yo puedo hacer la identificación de ciertos datos sensibles y garantizar de que a ellos solo acceden las personas que están autorizadas. Por otro lado, tenemos este concepto, ya profundizando un poco más en el concepto de OneLake. El OneLake básicamente va a ser una herramienta que me va a permitir a mí poder tener un single lake bajo un enfoque SaaS para toda la organización. Se va a aprovisionar por cada tenant. Y lo más importante es que los diferentes workloads que van a estar operando sobre Microsoft Fabric, los diferentes componentes van a estar guardando o almacenando todos sus datos sobre este OneLake y la manera en que se va a organizar la información y que también va a permitir que posteriormente se pueda revisar, pues básicamente va a ser una estructura jerárquica bastante intuitiva que nos va a permitir poder gestionar y visualizar y revisar esta información de forma rápida. Al mismo tiempo, los datos dentro de este OneLake van de forma automática, van a pasar por un proceso de descubrimiento en donde se van a indexar los datos, en donde también vamos a poder tener características asociadas a gobernanza, como por ejemplo poder tener linaje de estos elementos. Vamos a poder a partir de scans hacer identificación de información personal, información sensible. Vamos a poder compartir los datos de forma organizada de tal manera que se tengan en cuenta las políticas de cumplimiento y vamos a poder soportar toda una estrategia de gobernanza sobre este OneLake. Al mismo tiempo, todos los diferentes engines que vamos a tener disponibles para soportar las tareas de cómputo con los datos, pues van a almacenar estos datos automáticamente sobre el OneLake. Y dentro de otras de las características importantes es que se va a tener un formato común, el formato Delta Parquet, en donde este formato es un formato abierto, es un formato estándar que también me va a permitir almacenar alineado a estos estándares que están actualmente en la industria o alineado a las herramientas que se pueden estar desarrollando en la industria. Vamos a tener un formato tabular de los datos abierto y que cumple con los estándares de la industria. Adicionalmente, vamos a tener, una vez tengamos los datos almacenados en este lake, todos los engines que vamos a tener disponibles para cómputo van a poder acceder directamente sin necesidad de hacer tareas adicionales para importación o exportación de datos. Por otro lado, todos los engines de cómputo disponibles van a estar optimizados para este formato y lo van a utilizar como formato nativo, de tal manera que el proceso el proceso para gestionar, procesar, almacenar y consultar todos estos datos, pues va a ser de una forma transparente y bien optimizada para este tipo de formato. Y al tener este OneLake como base de todos estos engines de cómputo, pues vamos a garantizar que vamos a tener un esquema o un modelo de seguridad que va a ser transversal a estos engines, de tal manera que podamos gestionar todo lo que tiene que ver con seguridad de una manera más óptima. Entonces, dentro de estos engines, pues tenemos Spark, SQL, QL, y todo lo que tiene que ver con Analysis Services.
Como lo mencionaba hace un momento, pues básicamente para todos estos engines de cómputo vamos a tener disponible un mismo formato. Y bueno, dentro de los workloads que podemos resumir, ya he estado mencionando algunos, pero básicamente destacar que estos workloads corresponden o han sido integrados dentro de Fabric con el objetivo de soportar la implementación de una solución analítica, considerando un proceso end-to-end, desde la ingesta de datos, de la manera como podemos unificar ese proceso de ingesta de datos, de transformación de datos, como en herramientas que tenemos disponibles por ejemplo, en el workload de Data Factory, o con las tareas que nosotros vamos a hacer para poder procesar estos datos, analizar los datos, soportar las tareas de ingeniería de datos, por ejemplo, todo aquello que tiene que ver con exploración, quizás limpieza de datos, quizás manejo de datos perdidos, o manejo de los datos atípicos. Todo eso lo vamos a tener dentro de las capacidades de ingeniería de datos. Cuando creemos los warehouses, entonces también vamos a tener un workload que nos va a permitir a nosotros gestionar esa parte, las tareas de ciencia de datos, en el caso en que estemos diseñando o estemos creando o entrenando modelos de machine learning u otras tareas asociadas a la ciencia de datos. Entonces, cómo rápidamente las personas asociadas a estos roles van a poder analizar o tomar esos datos que ya se tienen disponibles, poder entrenar modelos, desplegarlos y, bueno, hacer todo el proceso de soportar todo el proceso que se tiene asociado a ciencia de datos. Asimismo, como nosotros con estas soluciones de industria podemos ayudar a soportar los procesos de transformación de los datos dentro de las organizaciones y estas organizaciones que están muy asociadas a cierto tipo de industrias. Entonces, cómo vamos a tener templates o modelos de datos que van a facilitar esas soluciones para esas industrias en específico. Y Power BI, como lo mencionaba hace un momento, una herramienta líder en el mercado de reportería que nos va a permitir a nosotros tener visualizaciones, insights interactivos. Vamos a poder utilizar, por ejemplo, Direct Lake para consultar directamente los datos, para poder acelerar los tiempos de consulta y todo lo que tiene que ver con las soluciones de partners que hacen extensivo de cierta manera el ecosistema para poder crear soluciones más poderosas de analítica. Pero entonces, bueno, Microsoft Fabric dentro de todo este esquema nos permite a nosotros acelerar las tareas de ciertos profesionales que están involucrados en estas soluciones. Dentro de estas soluciones tenemos los ingenieros de datos, los científicos de datos, los analistas de datos y finalmente los usuarios de los datos, que básicamente van a acceder rápidamente, por ejemplo, ellos a Power BI, Microsoft 365, Copilot, quizás para hacer consultas. Tenemos los ingenieros de datos que van a trabajar seguramente con Data Factory, con Data Engineering o Real Time Analytics para soportar todas las tareas de crear esos KPIs o esos modelos que van a quedar en el warehouse o que posteriormente van a ser expuestos a Power BI. Los científicos de datos que principalmente van a trabajar con el workload de Data Science o van a poder trabajar con Azure Machine Learning. Y los analistas de datos que trabajan con Data Warehouse, Real Time Analytics y Power BI al mismo tiempo. Al final, pues también completando todo el esquema de gobernanza y seguridad, seguramente vamos a tener unos data stewards que van a estar trabajando y van a estar implementando esa estrategia de seguridad. Y bueno, para empezar a cerrar esta parte del overview y pasar a lo que es cómo Microsoft Fabric se convierte en ese centro de ese nuevo concepto que conocemos como Data Gravity, pues pensar en que vamos a tener un One Lake que nos va a permitir poder, así como haciendo esta analogía de gravedad, entre más datos tengamos, pues más la masa va a crecer, vamos a tener más peso y eso significa que el estar haciendo ciertas tareas, por ejemplo, de mover grandes cantidades de datos, pues nos va a generar a nosotros quizás esfuerzo, integraciones complejas, costos, inversiones, pero
básicamente con estos componentes que vamos a tener aquí como Data Factory, vamos a poder traer, gestionar todo lo que tiene que ver con las integraciones de datos. Vamos a poder soportar la implementación de pipelines en el escenario en que nosotros tengamos que hacer las transformaciones de datos, pero este concepto de hacia el One Lake, lo que vamos a buscar es que hacia el One Lake vengan todos los datos o poder traer todos los datos que están en las diferentes fuentes de datos y que incluso, por ejemplo, podamos traer en Fabric podamos tener esos datos administrados por Microsoft que vienen desde Dataverse, que vienen desde Graph, el tener en cuenta las capacidades que nos ofrece Fidelis y también poder considerar el Azure Monitor como una herramienta de monitoreo sobre los logs de Fabric y dentro de este mismo One Lake poder, bajo ese concepto de vamos a traer todos los datos disponibles para la organización, que nosotros podamos tener acceso a esas fuentes de datos a través de los shortcuts, pero no necesariamente bajo el concepto de shortcut traer esas fuentes de datos que tenemos en Azure, que podríamos decir la integración es mucho más fácil, sino también a través de los shortcuts multicloud que nos van a permitir a nosotros poder traer esos datos de otras nubes o tener la percepción que tenemos en el One Lake disponible los datos de otras nubes como Amazon o como Google. Y también el concepto de mirroring, que básicamente nos va a permitir a nosotros linkear el One Lake para traer esos datos que están o para tener esa sensación que tenemos los datos de bases de datos externas. Entonces, utilizando las propias capacidades de estos sistemas gestores de bases de datos o de estas bases de datos que tienen su propio esquema de almacenamiento, vamos a poder utilizar esas capacidades también que existen en estos sistemas para poder replicar la información en, eh, en nuestro One Lake, por ejemplo, para poder disponibilizar esa información para que se pueda utilizar posteriormente en el Data Warehouse, se pueda utilizar a través de Direct Lake con Power BI, para que pueda estar disponible en Fabric Spark o en cualquiera de los engines que tenemos disponibles. Pero lo importante de esto es que se pueda replicar se va a poder replicar esta información casi que de forma instantánea. Vamos a tener una baja latencia y toda esta replicación se va a hacer, digamos, llevando una alta velocidad. Esto nos va a permitir que desde el One Lake nosotros podamos tener rápidamente la información o los datos que se están procesando o los datos que se están llegando a los sistemas transaccionales y que se puedan generar insights rápidamente para los usuarios del negocio o incluso para las personas ingenieros de datos o los otros roles que están explorando los datos. Entonces, vamos a poder llevar esos datos rápidamente y también pues va a estar disponible esta información para que se pueda generar el valor más rápidamente. Lo importante de este proceso de replicación también es que vamos a almacenar estos datos en el One Lake en el formato Delta Park, de tal manera que van a estar listos para soportar cualquier tarea analítica, porque como lo mencionaba anteriormente, cada uno de los engines de cómputo que tenemos disponibles son engines que nos van a permitir a nosotros o que van a estar optimizados para procesar este tipo de formato. Entonces, trayendo este concepto de Data Gravity, vamos a poder diseñar una estrategia de tal manera que en el pasado lo que hacíamos es que movíamos nuestros datos hacia los servicios. Con el concepto de One Lake lo que vamos a hacer es vamos a traer las capacidades, las aplicaciones hacia los datos. Para procesar los datos vamos a tomar como referencia el One Lake y todos los servicios que quieran consumir o todos los workloads que quieran consumir estos datos van a acceder al One Lake sin necesidad de estar haciendo procesos de ingesta de datos complejos. Seguramente habrán escenarios en donde tenemos que hacer
un proceso de ETL tradicional. Sin embargo, lo que buscamos, por ejemplo, con estas características o estas capacidades de mirroring es que logremos tener los datos disponibles para soportar tareas de analítica sin hacer implementaciones ETL y sin tener, básicamente estamos hablando de un esquema de cero fricción y de cero procesos ETL, porque la replicación de los datos nos va a permitir llevar de una forma transparente los datos al OneLake en un formato Delta Parquet. Y con esto, pues ya habilitar todas las capacidades de analítica que tenemos a nivel de Data Warehouse, a nivel de Spark, a nivel de Power BI, para incluso, como lo mencionaba hace un momento, poder a través de Direct Lake acceder directamente a esos datos y ya generar insights en los reportes. Y bueno, con esto finalizo esta parte. Le doy paso a Jesús nuevamente para que nos pueda compartir algo sobre el demo que tiene preparado para el día de hoy. Excelente, Mari. Muchísimas gracias. Recordarles, si tienen preguntas, pueden levantar la mano para abrir su micrófono o, si lo prefieren, escribirlos en el chat para poderlas atender. Bueno, lo que yo quiero ahora es darle una pequeña demostración de lo que hemos venido hablando de Microsoft Fabric a través de una vista de punta a punta, es decir, desde la fuente hasta el consumo, de lo que sería una solución de Business Intelligence, en donde se va a construir un modelo estrella, donde se va a seguir un patrón estilo Medallion en cómo se estructuran los datos. Se va a utilizar Databricks en este caso, pero puede ser todo construido dentro de Fabric. Solamente yo para mostrar o hacer una demostración de cómo se integra a través de shortcuts con Databricks. Lo incluyo como parte de la demostración y cómo sería el consumo y ya la exposición de esos datos a través de Power BI y utilizando Copilot. Entonces, vamos de lleno a la demostración. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí es el homepage de Microsoft Fabric. Saber que si por alguna razón no lo tengo activo, muy probablemente lo que vea es la experiencia tradicional de Power BI, en donde solamente vería mis workspaces, vería mi experiencia de generación de reportes. Sin embargo, una vez que ya mi organización habilita Microsoft Fabric para uso general o para cierto grupo de usuarios, voy a poder ver esta experiencia en la cual ya puedo comenzar a construir los diferentes servicios. En este caso, yo tengo ya construido un espacio de trabajo, un workspace, donde tengo una lista de tareas que van a representar mi arquitectura o mi solución punta a punta, que va desde la fuente o la carga de la información a un estadio o a una capa bronce. Después vendrá un procesamiento, esto lo vamos a hacer en Databricks, a una capa silver y después a una capa gold, igual forma vía un notebook dentro de Databricks. Y posteriormente vía un shortcut, yo ya puedo comenzar a interactuar tanto una experiencia de análisis y consumo de inteligencia artificial, como vamos a ver con Data Agent, o visualizar los reportes y preparar mis reportes con Copilot. Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es mi fuente, mi integración de información, para lo cual aquí ya tengo un pipeline de datos, el cual va a utilizar una fuente que es una base de datos de SQL Database. Esa base de datos de SQL Database tiene, siempre esto me estorba, okay. Ya tiene una estructura, tiene datos precargados en un modelo operacional o un modelo OLAP, perdón, OLTP, datos tradicionales, catálogos, clientes. Aquí vemos las órdenes al nivel detalle, pero podríamos ver los headers si también lo quisiéramos hacer. Y bueno, esta es información tradicional, una solución de compras y ventas. Donde yo, una vez que defino mi carga de información, voy a hacer una copia de esa información y la voy a dejar en una estructura en mi capa bronce con archivos tipo CSVs. Esto lo puedo ver directamente desde Fabric,
donde entro a mi Lakehouse, a los archivos, y estos son los archivos que van a ser depositados una vez que yo ejecuto ese pipeline. Ya que tengo la información extraída desde mi fuente, mi fuente de base de datos de SQL Database, voy a mi notebook en Databricks, donde voy a mover de bronce a silver, y es una transformación muy sencilla: preparar los datos, dejarlos de CSVs, dejarlos en unas tablas ya más estructuradas, más preparadas, básicamente en un catálogo de tipo Delta Tables. Se hace alguna preparación, transformación de datos, consolidación, generación de llaves de ser necesario, y se prepara. Una vez que ya lo tengo listo en mi capa Silver, puedo visualizarla también, si así quisiera, dentro de mi Lakehouse. Y aquí ya veo cómo están las tablas ya estructuradas de base de datos, de SQL. Ahora ya lo tengo en mi Fabric, y aquí es importante que yo pueda ver esta parte en los iconos. No sé si se alcance a ver, pero veo aquí en mi icono una especie de link y un icono de delta. Esto significa que es una tabla delta que está siendo conectada a Fabric mediante un shortcut. ¿Ok? Entonces es importante tener claridad en lo que significa cada uno de los iconos para poder contemplarlos. Y ya que lo tengo en mi capa, aquí estamos en la capa Silver, lo que sucede, lo que sigue es preparar mi capa oro, que significa construir mi modelo esquema. Entonces mi modelo esquema está en este notebook, donde voy a estructurar mis datos, los cargo en data frames. Aquí estoy leyendo los data frames de cada una de las diferentes fuentes de datos, y comienzo a estructurarlo ya en una estructura esquema en dimensiones. En este caso vemos aquí el ejemplo de lo que sería el DIM Customer, donde estoy agregando y preparando mi llave. Bueno, entonces esto es un ejercicio de transformación y preparación de datos para tener un esquema, y posteriormente lo único que hago, esos data frames, ya construyo mi capa oro. Aquí en este ejemplo tuve que preparar incluso la dimensión de fechas o de tiempo, simulando las fechas, y construyendo mi tabla de hechos, que es un fact sales. Ya que tengo todo esto preparado y listo y construido utilizando notebooks de Databricks, lo voy a poder ver en mi capa oro. Y en mi capa oro lo que ya veo ya son dimensiones y tablas de hechos. Cada vez que yo construyo un lakehouse o un data warehouse, en forma automática se construye un modelo semántico. Sin embargo, para mi ejercicio, yo decidí construir un modelo semántico de acuerdo a mis necesidades. Entonces voy al modelo semántico. Aquí yo puedo explorar cómo serían las relaciones, cómo sería la integridad entre mis tablas de dimensiones y mi tabla de hechos. Y aquí lo interesante es ver una leyenda que me dice que ya me está construyendo un Direct Lake. Y recordemos, esta es una forma nueva dentro de Fabric para acceder de forma mucho más ágil y dinámica a mis datos que fueron preparados en un Lakehouse. Yo ya, una vez que tengo este tipo de modelo, yo ya puedo hacer muchas cosas con él. Lo más interesante que puedo hacer, vamos a regresar a mi experiencia anterior. Vamos a cerrar y abrir de nuevo. Y ya estoy dentro de mi flujo, ya pasamos todo el proceso, ya estoy en esta etapa, ¿no? Ya tengo el Gold y tengo mi modelo semántico. En ese modelo semántico yo podría explorar datos. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos muy bien. Podría explorar datos, comenzar a trabajar con la información. Esta es una vista muy rápida de mi información. Entonces, con esta visualización rápida, puedo comenzar a entender cómo funcionan mis datos, construir visuales, y esos visuales podérmelos llevar a un reporte si así lo quiera, o si así lo quisiera, o comenzar siguiendo mi exploración. Pero lo que yo voy a hacer en este momento, no lo voy a salvar, quiero mostrarles lo que sería construir un reporte. Puedo hacer una autoconstrucción, pero bueno, vamos a hacer algo más didáctico, que sería trabajar con Copilot. En Copilot
una vez que tengo mi modelo semántico, inmediatamente Copilot me puede comenzar a ayudar a entender en qué consiste mi información. Le puedo preguntar, por ejemplo, dime un reporte ejecutivo de lo que contiene mi información. Bueno, esto no funcionó bien. O puedo preguntarle qué es lo que tiene mis datos, ¿no? Claro, el reporte ejecutivo es sobre un visual, yo tengo que tener un visual para que me dé un reporte ejecutivo, es algo que hice mal en mi demostración. Entonces aquí me dice lo que consiste, pero también me da la opción de que pueda sugerirme qué quiero construir con mi reporte. Entonces vamos a quitar todo esto para que se vea mucho más amigable y le voy a pedir que me construya un reporte de ventas por región. Le damos unos segundos y automáticamente me va a construir un reporte con una estructura basada en ciertas reglas visuales. Vamos a darle unos segundos. Ok, y aquí vemos en una forma muy ágil y muy rápida ya un reporte con el cual yo puedo comenzar a interactuar, viendo los años o viendo el tipo de direcciones. Ok, pero bueno, me parece que no hay mucha información. Todo está ligado a una oficina. Bueno, en fin, eso es como para que tengan una idea de muy rápidamente qué es lo que puedo lograr con Copilot. Una vez que yo tengo un reporte, lo puedo salvar o lo puedo, si pues en ese caso no lo voy a salvar, bueno, no lo voy a salvar. Y algo interesante que tenemos y que veíamos aquí en mi flujo, eso sería la parte de construir un reporte para visualizarlo, es poder preparar un modelo que me permita utilizar elementos de ciencia de datos, de machine learning, de inteligencia artificial, de OpenAI y construir un agente. Para ello, lo que voy a hacer para construir este agente, voy a utilizar un componente que se llama un data agent. ¿Ok? Y ese data agent lo que me permite es, en base a este modelo semántico que yo ya tengo construido, si vemos aquí en el modelo semántico, le pido que utilice las dimensiones, puedo comenzar a preparar y a una serie de instrucciones donde yo le tengo que decir o ayudarle a mi modelo, a mi agente, en qué consiste la información, porque en este caso las tablas no tienen nombres muy bien definidos, entonces tengo que decirle qué es lo que contiene cada una de ellas, para qué me sirven, de tal forma que yo pudiera decirle y preguntarle, por ejemplo, cuáles son los principales clientes que han vendido en este periodo de tiempo que tengo y comenzar a interactuar con este servicio con lenguaje natural. Esto lo que me va a permitir es construir un endpoint el cual yo pueda integrar como parte de una construcción más elaborada de un agente digital, ¿no? Entonces, aquí me da me comienza a responder, pero también puedo ver qué fue lo que hizo para lograr obtener esa respuesta. Yo aquí la puedo validar, me genera lo que es el DAX que utilizó para construir y darme el resultado, y con ello yo ya poder entender qué está haciendo y poder afinar mi modelo y demás. Y una vez que yo lo tengo listo, lo pueda publicar, y ya que está publicado, por ejemplo, aquí yo ya había estado interactuando con este servicio, me da diferentes tipos de resultados, y lo interesante es ya que una vez que está construido, yo ya tengo un endpoint, y ese endpoint lo puedo utilizar para integrarlo de forma programática. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en este notebook, cómo puedo yo invocar a ese endpoint y visualizar los resultados haciéndole preguntas. Esto me ayuda a entender en qué consiste mi data agent, cuáles son las formas en que puedo interactuar con él y con ello construir un agente mucho más completo. Preguntas, sé que fue muy rápido, pero da una visión general
de todo lo que podría ser una solución punta a punta con Microsoft Fabric para un ejercicio de inteligencia de negocio. ¿Preguntas? Muy callados todos sobre el día de hoy. Vamos a ver si no estoy omitiendo algo por aquí. No hay nada. Ok. Bueno, entonces fue lo que vimos: la fuente de datos, ingesta, preparación en un esquema de medallion con bronce, plata y oro eh, vía Databricks, consumo con Power BI y visualización. Ahora, no me queda más que invitarles a las siguientes sesiones. Hay algo muy importante que olvidé mencionar hace rato, que va a haber ya tenemos programada la sesión de laboratorios, en línea, donde vamos a estar los aquí presentes para ayudarles a resolver ese laboratorio. Este laboratorio va a ser el día 27 de mayo. Les voy a poner aquí en el mensaje el link para que puedan registrarse. Van a ser 2 días. Ya que se registren, verán el detalle de los horarios para que puedan apartar su lugar y acompañarnos ese día. Tengo aquí la mano levantada de Igor. Adelante, Igor. Hola Jesús. Una preguntita. ¿Por qué se usó el Databricks para las transformaciones y no la propia funcionalidad de Fabric? ¿Hay alguna ventaja? Nada más para hacerlo un poquito más complicado. No, es muy sencillo. La experiencia es la misma. Tú tienes una capacidad de transformación de datos vía Spark, tanto en Fabric como en Databricks. Solamente fue como ejercicio de demostración de cómo se integra con esta tecnología vía shortcuts. Ok, gracias. Una preguntita más. Sí, ¿Has dime. logrado conectar o has podido tener una oportunidad de conectar SAP HANA con Fabric? No sé si tienes alguna Eh, recomendación al respecto. Sí, lo hemos hecho con diferentes conectores. Hoy en día no tenemos un conector ya listo para Fabric, está para Data Factory. Si tú te sientes ok haciendo la conexión con Data Factory, lo puedes hacer y lo depositas en el Data Lake y ahí lo consumes con Fabric. Si quieres hacer todo de forma integrada con Fabric, yo te sugeriría en este momento hacerlo con algún tercero que te lo va a dejar directamente en el Delta Tables. Por algunos cambios que hubo en cómo SAP expone su información, los conectores que tenemos en Data Factory de Fabric no lo pueden hacer de forma masiva, solamente tenemos el que va por un solo registro, uno por uno, lo cual no es muy performante. ¿Ok? Pero para forma Ah, masiva, la sugerencia es ahorita en este momento todavía con un tercero. ¿con un tercero te refieres a una herramienta fuera de Fabric o...? Sí, una herramienta que te permita dejártelo todo en Delta Tables en forma, en una carga masiva. Sí. Ok. ¿Y con el Data Factory de Azure se podrá o igual hay el mismo Sí, inconveniente? sí es factible. Sin embargo, es el conector que no se ha integrado todavía a Fabric, porque está siendo utilizado por clientes y socios, mas sin embargo, puede tener fallos por cómo SAP está cambiando algunas cosas. ¿Ok? ¿Y habrá una fecha donde el conector de Fabric esté un No, poco no la más tengo. estabilizado? No la tengo. No, todavía. Sí, Ya, gracias. sí, con gusto. Gracias, Igor, por las preguntas. ¿Alguien más? Igor dejó su mano levantada, pero no pasa nada. A ver, aquí en el chat pusimos hay una pregunta más. Jesús, ¿cuándo veremos el licenciamiento de Microsoft Fabric? Supongo que es la sesión, ¿verdad? Jesús, ¿tú Sí, recuerdas qué día es la sesión? sí, me parece que es en la de administrando y gobernando Microsoft Fabric, donde podremos más al detalle del pricing. Sí. Y, ok, ya Igor hizo su pregunta en el chat, pero ya le contestemos directamente. Ok.
¿Alguna pregunta más? Un gusto. Pues nada. Creo que ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero les agradezco mucho su participación y les invitamos a que se registren a los siguientes eventos y nos vemos pronto. Saludos.